Hola, ¿qué tal amigos, amigas, chapines, salvadoreños? Muy buenas tardes. Aquí está una vez su amigo, servidor Gerardo Huitrago. En esta ocasión vamos a reflexionar un poco acerca del aumento salarial, el salario mínimo en El Salvador. Sí, así es, chicos. He estado viendo, reflexionando acerca de este nuevo video de este chico que realmente es muy muy bueno en la parte de que da noticias y pues informa mucho acerca de, de muchas cosas, principalmente noticias y temas políticos. Y pues vamos a reflexionar acerca del aumento salarial en El Salvador. Vamos a ver si qué tanto lo esperan y cómo ha sido el aumento. ¿Están listos? Yo ya estoy listo. Uno, dos, tres, vamos a comenzar. Muchas personas están pidiendo el aumento al salario mínimo, ya que esto significaría un gran respiro para la golpeada economía de las familias salvadoreñas. En este video voy a analizar qué tan factible es el aumento al salario mínimo y para cuándo estaría programando el presidente Bukele hacer este aumento. Además de analizar un par de cosas más siempre relacionadas con este tema. Así que sin más, vamos con la información. Antes de entrar de lleno a este tema, quiero aclarar algo, y es que desde hace unos meses algunos opositores al gobierno de Bukele están presionando para que se haga ya el aumento al salario mínimo. Este es el caso de Claudia Ortiz, que por cierto no recibió los votos necesarios para su propuesta. Solo obtuvo 3 votos en la asamblea y no. Wow, mira, aquí más que nada igual tengo yo entendido que uno no es tan fácil subir lo que es el salario mínimo, o sea, en grandes cantidades siempre tiene que conllevar un equilibrio para que pues no sea tanto el aumento y pues sí, ahí sí se podría desatar lo que es una inflación. Yo creo que sí es necesario el incremento salarial del salario mínimo. Por ejemplo, aquí en México, desde el 2018 hasta el 2024, aproximadamente se ha incrementado aproximadamente más del 110%. Y anteriormente de esas fechas sí había aumentado el salario, pero en pequeñas cantidades. Habían sido como 5, 10 pesos, 20, 30, no como se había visto en estos últimos 6 años aquí en México. Y en El Salvador creo que debe ser igual lo mismo, se debe de llevar un consenso entre la cuestión empresarial contra el trabajador y alguna otra asociación, no sé ahí en El Salvador qué asociación sea de salarios, en la cuestión del salario mínimo y así respectivamente. Pues vamos a escuchar a nuestro compañero y amigo a ver qué nos dice acerca de la temática. No es porque nadie quiera ver el aumento al salario mínimo. El problema está en que algunos opositores están pidiendo el aumento al salario mínimo para que cuando este se haga, porque este año tocaría hacerlo según el Código de Trabajo, pues cuando el aumento se haga, ellos al final decir que fue por ellos el aumento, que si ellos no hubieran presionado no se hubiera hecho el aumento. Básicamente ellos se quieren adjudicar el hecho de que se aumente el salario mínimo. La verdad es que es el Código de Trabajo el que estipula que se hará una revisión del salario mínimo cada 3 años. Específicamente esto se encuentra en el artículo 159. O sea que es básicamente parte del Código de Trabajo y ya está estipulado. No es que a alguien se le ocurrió que se aumentara el salario mínimo. Aclaro esto para que nadie quiera adjudicarse el hecho de que se aumente el salario mínimo. Algo que me causó un poco de risa es que también muchos aseguran de que el aumento del salario mínimo es algo sencillo. Basta con que el presidente Bukele firme algunos papeles y ya está. Se solucionan los problemas de la población. Sí, de hecho eso es lo que se pensaba por mucho tiempo. De hecho, igual como comento igual aquí en México, que creo que igual en El Salvador es algo similar, se hace lo que es la propuesta, el presidente y todo, y pues pasa lo que es a las diferentes cámaras, las de diputados y la de senadores, y así respectivamente para que haga el aumento. Igual eh, se hace un consenso entre trabajador y asociaciones así empresariales, patronales, de cuestiones de trabajadores. Y también algo que
que es importante es de que, bueno, no sé si ustedes salvadoreños, chapines, saben que por ejemplo aquí en México ya se aprobó, ya se hizo constitucional que el salario mínimo siempre aumente por encima de la inflación, ya que por muchos años siempre sí había esos pequeños aumentos que se llegaba en consenso, como había dicho, a negociación, pero siempre era por encima de la inflación y el aumento era muy muy mínimo. Y pues en estos últimos 6 años pues sí había estado aumentando bastante, que la información que les podríamos igual comentar que gracias a la aprobación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario mínimo en México acumula ya un incremento del 110% entre el 2018 y el 2024, y en esta ocasión pues ya se aprobó la parte que sea constitucional de que ya el salario mínimo siempre aumente por encima de la inflación. Así que, no sé ustedes, chapines, salvadoreños, ¿qué opinan acerca de esa temática? Me gustaría que ustedes escriban en los comentarios si ya están muy ansiosos de que aumente el salario y si siempre sí ha sido por encima de la inflación o cómo ha sido, porque ahorita de lo que he estado investigando tengo entendido que ahí en El Salvador son cada 3 años la revisión de los salarios. Y posteriormente respecto a la inflación, ahí va a ser lo que es el incremento. Y aquí en México es cada año. Población. Yo creo que hay que subir el salario mínimo a $650. $650 debe de ser el salario mínimo. Pero sentís que se puede hacer. Es que claro que se puede. O sea, es una cuestión tan simple como establecer márgenes de ganancia. Lo que va a pasar es de que, bueno, el empresario va a ganar menos, pues. Va a ganar menos el empresario. Por cierto, este influencer que acaban de ver hace unos días publicó un video difamatorio contra un restaurante en supuesto estado de ebriedad, lo que le está acarreando muchos problemas actualmente en redes sociales. Bueno, esta es la oposición del país. Incluso algunos que tampoco saben de economía están inventando de que una calificadora de riesgo acaba de calificar los bonos del Salvador como bonos basura y que nadie los quiere comprar. Bueno, toca desmentir este tipo de cuestiones, ya que esta calificadora, la última calificación que le puso a los bonos del Salvador fue el 30 de abril de este año. Y cabe mencionar también que le ha mantenido la calificación. No es la mejor calificación, pero tampoco estamos en impago como si estuvo antes el país. ¿A qué voy con esta aclaración? Es que quiero recordarles que muchas personas pueden hablar sobre temas del país, de política, de economía, pero ustedes tienen que saber a quién consumen o a qué influencer consumen y qué información están viendo. Muchos de estos influencers o youtubers no tienen conocimiento sobre el tema y ustedes deben tener cuidado. Sí, en efecto, en eso igual estoy de acuerdo de que sí. Hay dos. Una, pues realmente sí hay muchas personas que pues no saben de la temática, no tienen conocimiento y pues nada más hablan por hablar. Por eso siempre es importante buscar información verídica, fuentes confiables, cuestionar, tener un pensamiento, criterio propio. Porque también hay es la otra. Muchos sí nada más hablan por hablar o no saben. Y la otra, pues sí hay muchos medios de comunicación mediáticos en donde pues su finalidad es siempre manipular las masas. Por eso siempre es importante pues informarse, leer y conocer. Yo en lo personal no soy experto en esto, pero pues como me conocen pues me gusta mucho conocer, informarme, y pues si en algo estoy equivocado pues yo con mucho gusto lo acepto, y pues ahí igual si algo se me pasa, igual al compañero que está dando igual la información, pues no olviden ahí en los comentarios para que juntos sea información retroactiva, que nos retroalimentemos y pues posteriormente tengamos mejor información, más objetiva, y podamos llegar a una conclusión. Para no caer en la desinformación. Ahora, ¿es así de fácil como solo firmar papeles y que aumente el salario mínimo y se arregla el país? Pues no. Para empezar, hay un Consejo Nacional de Salario Mínimo,
quienes son los que analizan cómo está la economía del momento cuando se quiere subir el salario mínimo, y ellos darán un informe a presidencia para que el presidente tenga la última palabra y él decide si aumenta o no el salario mínimo en base al estudio económico que ha hecho este Consejo Nacional. El problema aquí es que todo incentivo que se le da a una economía de una nación pues trae consigo repercusiones. La repercusión sería el aumento de la inflación. Y si hoy en día el problema a combatir a nivel mundial es la inflación que hay en muchos mercados, pues ahí está el tema de debate que está estudiando este Consejo Nacional. Este es el CRM de Monday.com para gestionar todo tu ciclo de ventas. Captura y organiza tus leads en un solo lugar. Siempre que hay un aumento en el salario mínimo, por lógica, las planillas en las empresas aumentan, o sea, aumentan sus gastos de salarios. Y obviamente ese aumento lo trasladan al producto final o al consumidor final, quien es el que paga los platos rotos. Y es que recordemos, un empresario nunca va a permitir pérdidas en su empresa. Ellos no buscan perder, no se plantean el hecho de perder. No van a decir este año porque se aumentó el salario mínimo no voy a percibir la misma ganancia en mi empresa. No, ellos siempre van a buscar ganar. Es una actitud egoísta, sí, pero así son los negocios. Sí, en esta parte sí, efectivamente, siempre el empresario, dueño del negocio, pues es la finalidad de poner un negocio, pues obviamente se da cuenta que, por ejemplo, como colaborador, como empleado, va a ganar una cierta cantidad y pues con más que uno a lo mejor se esfuerce, el mito de meritocracia y todo, va a llegar hasta un límite. Posteriormente está la cuestión de emprendimiento, la cuestión empresarial, y pues obviamente siempre van a estar buscando ganar más, que la utilidad sea mayor. En esa parte que dice de egoísmo, no lo veo tanto como egoísmo. Yo creo que ahí va a ser dependiendo de la filosofía de la persona, de la empresa y pues del CEO, en este caso el dueño de negocio. Porque sí, a lo largo de mi vida, pues sí, me ha tocado, pues, CEOs, dueños de negocios, que tienen sí la mentalidad en el sentido de que, pues, entre más le invierto a mis trabajadores, a mis colaboradores, ellos me van a dejar más ganancias, yo gano más y posteriormente ahí genero más empleos, les genero más capacitación y obviamente van a poder seguir escalando y dentro de la organización. Y pues se va a mantener un ambiente estable, la persona va a ser estable y pues posteriormente va a querer dar más y así respectivamente. Y también está del otro lado de la moneda, en el sentido de que igual hay otras personas que tienen por ejemplo una mentalidad puede ser mejor como egoísta, en el sentido es de que pues quieren que el margen sea mayor de ganancia, dando poco y que aún así se den resultados. O pues una fantasía, se puede decir, de que generar millones sin invertir casi ningún centavo o prácticamente nada. Así respectivamente. Pues ahí va a ser dependiendo pues obviamente de la mentalidad de cada persona, la filosofía empresarial y filosofía personal. Pero pues sí, efectivamente yo creo que si se hace como en la primera que comenté, se generan más empleos, más estabilidad y pues la persona va a tener más ganas hasta de seguir desarrollándose, ya sea por su cuenta, pero dándole a la empresa o con las capacitaciones que la empresa va a estar generando para sus colaboradores, para así poderlos retener y que se desarrollen ahí. Y así son los empresarios. E incluso para un empresario, una empresa saludable es aquella que debe crecer por lo menos un 5% en sus utilidades al año, por lo menos. Entonces eso nos dice de que no están dispuestos a perder un porcentaje de sus ganancias con tal de aumentarle a sus empleados. Por eso en muchas economías a nivel mundial, para dar este tipo de incentivos a la economía, o sea, un aumento en el salario mínimo, siempre se espera a que la inflación esté estabilizada por lo menos, porque siempre que se sube el salario mínimo, pues aumentan los precios de los productos en general, o sea, aumenta la inflación.
Un ejemplo de esto es lo que acaba de suceder en Estados Unidos con la reducción de las tasas de interés en los préstamos. Hace unos días el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos bajó las tasas de interés de los préstamos bancarios y esto obviamente iba a aumentar un poco el dinamismo de la economía, iba a aumentar la inflación, por lo que ellos esperaron a que la inflación se estabilizara, porque desde hace meses que venía subiendo, pero se estabilizó un tiempo y ahí aprovecharon para dar este tipo de incentivos a la economía. Y si por ejemplo el presidente Bukele terminara subiendo el salario mínimo y le pidiera a las empresas que no suban los precios de sus productos, así como lo hizo con aquellos importadores a los que les pidió que no subieran los precios de los alimentos, pues lo que sucedería es que los empresarios, al no poder aumentar el precio de sus productos, harían despidos para poder equilibrar la balanza de los gastos versus sus ingresos. O sea, siempre sería necesario que ellos recorten gastos para poder cubrir el aumento al salario mínimo, y la forma de hacerlo sería despidiendo gente. O sea que siempre hay una repercusión negativa en la economía siempre que se sube el salario mínimo, a menos que se cumplan ciertas condiciones favorables para que esto pueda realizarse. Y en esas condiciones favorables es que está trabajando el presidente Bukele con su plan económico. Voy a explicarlo de una forma sencilla y entendible utilizando las mismas palabras del presidente Bukele que dio en una charla que tuvo en su cuenta de Twitter o cuenta de X, donde hizo un space, que es un espacio para que puedan hacer preguntas y respuestas. Básicamente él mismo explicaba este teorema de la oferta y la demanda que también aplica para los salarios en nuestro país. Lo que tenemos que hacer es generar que se construyan más viviendas, y entonces al haber más oferta, por ende bajan los precios, porque ya la gente ya no se puede aprovechar y los precios se vuelven justos. Porque si en el país hay, por decir un número al azar, si en el país hay 1000 casas disponibles y hay 1500 personas queriendo comprarlas, pues esa se vuelve una especie de subasta, una especie de puja en donde los 1500 se empiezan a ofrecer porque 500 se quedarán sin casa. Y pues obviamente se quedarán los 500 más pobres sin casa. Pero si podemos hacer que las empresas constructoras hagan 1500 casas o más, o ya no se digan 1600 o 2000, entonces ya no, va a ser al revés. Ya no es la gente la que va a pujar por quedarse con una de las 1000 casas y no ser de los 500 que se quedó sin casa, sino que van a ser los constructores de las 2000 casas viendo cómo colocan 2000 casas en 1500 personas, y por ende van a tener que bajar los precios, ser competitivos, ofrecer financiamiento con bajo interés, etcétera, para que poder vender las 2000 casas a 1500 personas. El presidente Bukele lo explicó en el contexto de las viviendas acá en El Salvador, pero eso se puede aplicar también en los salarios, y se los explico de forma sencilla. Acá en El Salvador los salarios son bajos en general porque hay demasiada demanda laboral. O sea, hay muchas personas queriendo trabajar y hay pocas ofertas de empleo que cubrir. Básicamente, al haber pocas ofertas de empleo y al haber muchas personas buscando empleo, pues las empresas tienen el poder de negociación. Y por eso es que dan salarios bajos, dan prestaciones muy pocas o miserables. Pues sí, efectivamente, todo eso siempre se ha llamado lo que es la oferta y la demanda. Como dice el presidente Nayib Bukele, pues si hay más casas y pocas personas, pues las constructoras pues van a querer darle facilidades a las personas para que pues adquieran una casa, créditos, las dan más económicas y así. Igual así ese ejemplo de lo de las casas es muy, muy cierto, ¿no? Pues ya después, ¿qué es lo que pasa con las políticas neoliberales? Pues de que la riqueza se concentra en pocas manos y pues obviamente la gente se va empobreciendo y pues realmente pues ya lo que te hacen es que pues al final la gente acepta lo que son salarios pues bajos. En este caso sería siendo el salario mínimo y posteriormente pues lo mínimo de ley. Por eso también se debe de ver toda la parte. No sé si allí en El Salvador cuáles sean las prestaciones mínimas de ley, la cuestión de aguinaldo. Por ejemplo, aquí en México pues ya se tiene lo que son 12 días de vacaciones. En El Salvador no sé si me podrían decir cuántas, igual en Guatemala. Y que me platiquen un poco acerca de las condiciones laborales que
cómo los tienen ahí, y pues la diferencia salarial, si las políticas tanto de Guatemala como de El Salvador realmente son políticas de estado de bienestar o son políticas neoliberales. Pues bueno, sí, continuemos. Que si alguien no está de acuerdo con estas prestaciones y con este salario, pues hay muchas más personas haciendo fila queriendo trabajar en esa empresa. Por eso es que se dice que el poder de negociación está del lado del empresario. En resumen, la oferta laboral es demasiado baja para la demanda laboral de los salvadoreños. La solución que busca el presidente Bukele es facilitar la... Pues no sabía yo esa parte, me daba una idea, pero igual ustedes creen en los comentarios cómo está la oferta laboral allá. ¿Se tardan mucho en conseguir empleo? O si lo consiguen, ¿cuáles son las características, las aptitudes que piden? ¿Se ven más acorde a la realidad? O si realmente piden que la persona sea muy experta, no hay muchas oportunidades laborales, o no, o de peligro las personas son flojas. Inversión extranjera, o sea, que vengan empresas en el extranjero a poner una sede aquí y que puedan funcionar y crear más empleos. También el hecho de que está subiendo el PIB acá en El Salvador, o sea, lo que producen, las ganancias que producen las empresas cada año acá en El Salvador, pues eso debería propiciar de que hayan más empleos, porque las empresas están ganando más, están generando más y tienen dinero para poder abrir nuevas sucursales o nuevas agencias o nuevas sedes, digámoslo así, de su misma empresa. Y al haber más fuentes de empleo se podría equilibrar un poco la oferta y la demanda, o sea que habrían más ofertas de empleo y habrían menos personas buscando empleos. Obviamente nunca se llega a un punto de equilibrio donde las ofertas de empleo cubran totalmente a los desempleados, pero al equilibrar un poco más la balanza, pues veremos alguna mejora, y la mejora se vería en mayores empleos, mayor número de empleos y mejores prestaciones laborales, porque al ver las empresas que cada vez hay menos personas buscando empleo y que les está costando llenar la plaza que tienen disponible, pues mejoran el salario y mejoran las prestaciones para hacerla más atractiva. Esto es lo que estaría ocurriendo en el rubro de la construcción y en el rubro de la agricultura, como lo dijo el presidente Bukele, que hay un déficit de trabajadores en estas áreas. Y ahorita tenemos déficit en el agro de empleos, es decir, hay más empleos de la gente que quiere ocupar esos empleos. Tenemos déficit en la construcción, hay 7,000 plazas abiertas que nadie quiere llenar. Pero muchos jóvenes no quieren trabajar en construcción, no les gusta, o probablemente sí les guste la tecnología. Son mejores salarios, definitivamente. Sí, efectivamente, como dicen, en la cuestión de tecnología hay mejores salarios, pero igual también aquí va mucho en la cuestión de la personalidad, su cuestión psicológica, su formación, sus condiciones estructurales, materiales y todo eso de su persona. Como aquí menciona la cuestión de la construcción, que hay 7,000 plazas, casi nadie las quiere cubrir, ya sea porque pues, a lo mejor ya está más preparado, no le gusta la construcción, no se acostumbraron a trabajos pesados, les empezaron a fomentar más socialmente y cultural en su familia y todo, la cuestión tecnológica, son infinidades de cosas. Así como hay trabajos hay trabajos para unos, hay trabajos para otros, de acuerdo igual de sus características físicas o lo que han desarrollado, gustos, pasiones, etcétera, etcétera. Por eso igual aquí también entra, como menciona Nayib Bukele, pues mejorar las condiciones, y pues en la cuestión de todo lo demás, que hablando en la cuestión del reclutamiento, pues obviamente también del reclutador, pues obviamente tener esa visión, ese buen ojo, pues por ejemplo, este tiene experiencia, este tal vez no tiene experiencia, pero pues tiene las características físicas que lo ha desarrollado, o esto lo puedo desarrollar, infinidad de cosas, porque sabemos que la principal motivo de la pobreza es las faltas de oportunidades. Por eso efectivamente hay que atender las causas, y más de las causas, pues realmente todas las condiciones para que se haga una mejor sociedad, hablando en general, tanto en México, Guatemala, Centroamérica. Y hay trabajo remoto, hay condiciones que muchos jóvenes puede atraerles más que el agro o la construcción. La inversión en tecnología, que es macroeconomía, también va a traer beneficios en la microeconomía. Primero, 4,000 empleos solo en este parque,
Pero segundo, obviamente, entre más empresas de tecnología vengan, más empleos del futuro vamos a tener. Ojo, con esto no estoy diciendo que estamos en el país de las maravillas y que hay muchos empleos y el que no tiene empleo es porque no quiere. No. De hecho, estamos todavía un poco lejos de llegar a un equilibrio o un buen equilibrio entre lo que son las ofertas laborales y las personas que buscan empleo. O sea, por el momento solo estamos viendo buenas señales de la economía en El Salvador. Está creciendo el PIB, hay inversión extranjera, está creciendo el turismo. Falta todavía que nos desarrollemos más en estas áreas, que El Salvador en economía se desarrolle un poco más para poder ver la generación de empleos cada vez más. Aún estamos en camino de ver eso, solo estamos viendo señales. Con esto tampoco quiero decir que el presidente Bukele no va a subir el salario mínimo. De hecho, toca para este año según el Código de Trabajo. Según el Código de Trabajo es cada 3 años. Entonces ya tocaría para este año. Eso es en papel, pero en la práctica ha sido cada 4 años. Tuvimos un aumento en el 2013, luego tuvimos el siguiente aumento 4 años después, en el 2017, luego 4 años después, en el 2021, y si seguimos esa lógica, tocaría para el próximo año el aumento del salario mínimo. Ahora quiero que veamos un ejercicio muy interesante que hizo el youtuber Antonio Audaz en su visita a El Salvador hace un par de semanas. Él le preguntaba a muchas personas cuál sería un buen salario para vivir acá en El Salvador, a lo que muchas personas respondieron. Les voy a poner algunos fragmentos, no todo el video porque es largo, pero si ustedes quieren verlo completo, vayan al canal de Antonio Audaz y de paso se suscriben. ¿Tú cuánto dinero consideras que sería un buen salario para vivir bien aquí en El Salvador? Mínimo, el mínimo considero que quizás son $500 como mínimo. No, por persona. Por lo menos arriba. 1.500. No. Como 2.000. Sí, por cómo está. Por cómo está de caro, ya tirándole casi a los 1.000. ¿Unos 1.000, 1.500? Sí. ¿Y eso será para una familia o por persona? No, quizás ya para una familia pequeña. $1,000 mensual. $1,000. Ok, ¿y con eso te alcanza para una familia o para una persona solita? Para mí sola me alcanzaría $1,000. Con eso vives bien, cómodamente. Claro. Como mínimo $1,000. Sí, 700, 800 diría yo. ¿Qué? ¿Eso para una sola persona o para una familia? Para una sola persona. Sí, solo la Sí. persona. $800 mínimo. Sí, estaría bien, $800 sin mínimo realmente. ¿Y eso sería para una persona o para una familia? No, para una persona. Una familia tendría que ganar cada uno 800 para vivir. ¿Usted cuánto dinero considera que sería un buen salario para vivir bien aquí en El Salvador? Unos $600. $600. ¿Y eso sería para una persona o para una familia? Para una familia. Ya con todo y descuento, ¿verdad? Que me quede libre mis $500. ¿Y esos 500 serían para usted solita o para su familia? Para mi familia. Yo le ayudo a mi mamá. Serían unos 500, pero raspadito. ¿Que sería un salario para una familia o para un individuo? Una familia para 3. 650. 650. ¿Y eso sería para una persona o para una familia? Para una familia pequeña, pero para una familia. Mínimo $600. Mínimo $600. Sí. ¿Y eso sería para una familia o para una persona? Para una familia de unos 3, 4 miembros. Ok. ¿Notaron lo mismo que yo al ver este video? Resulta que las personas que se ven mayores, digamos arriba de 40 años, tienen unas expectativas salariales menores que aquellas personas que se ven más jóvenes de unos 20 o 30 años, que tienen expectativas salariales más altas. Si no lo notaron, retrocedan y fíjense que los jóvenes aseguran que necesitan más dinero para vivir, a diferencia de las personas que están más mayores. Obviamente las personas mayores muy seguramente ya manejan un hogar, ya manejan una economía y sostienen un hogar y saben cuánto dinero necesitan para sostener ese hogar.
Lo que me lleva a pensar que la expectativa alta de los jóvenes es debido a tanto marketing que hoy vemos en redes sociales o en general en los medios de comunicación. También puede ser la causa de la falsa imagen que dan algunos influencers acá en El Salvador y que dan la imagen de tener mucho dinero. Entonces los jóvenes ven a estos influencers como modelos a seguir y quieren tener o quieren llevar la misma vida que ellos. Esta sería la influencia que han recibido los jóvenes y por la que tienen una expectativa salarial más alta, a diferencia de las personas mayores que no tienen o no han tenido en su vida mayor influencia de las redes sociales, porque muchos solo la consumen lo necesario, o muchos incluso ni tienen redes sociales, o sea que llevan una vida más austera y una vida más sencilla. Por ejemplo, muchos jóvenes tendrán dentro de su presupuesto el hecho de tener el último iPhone que esté a la moda, o por lo menos cambiar de teléfono celular cada año, andar siempre ropa de marca, hacer de vez en cuando, una vez a la semana o cada 15 días, una salida a un restaurante caro o ir a algún concierto de su cantante favorito, etc. Con este estilo de vida pudieran subir el salario mínimo a $1,500 y a estas personas nunca les va a alcanzar para cubrir sus gastos. Mientras más tenemos, más gastamos. Así son las cosas. Bueno, los que tienen esa mala costumbre de gastar de más o gastar en cosas innecesarias. A lo que voy con esta reflexión es que también podemos hacer un buen uso de los recursos económicos que tenemos. Quizás algunas personas no necesiten un aumento de salario mínimo, sino que necesiten arreglar bien, organizar bien sus finanzas. Ojo, con esto no estoy diciendo que no es necesario subir el salario mínimo. Yo estoy de acuerdo que se sube el salario mínimo porque hay muchas personas que sí lo necesitan, pero hay otras que no tanto. Muchas veces los que menos necesitan el aumento al salario mínimo son los que más se quejan. En conclusión, espero haber sido claro con esta explicación sobre el salario mínimo y sobre el hecho de que no es fácil solo subir el salario mínimo y ya. No significa solo firmar un papel y ya se arregló el problema. No. De hecho, pudiéramos caer en una pequeña recesión si se sube el salario mínimo, si se toma una decisión apresurada y se sube el salario mínimo sin que la economía del país esté preparada. Porque esto podría llevar a que las empresas hagan despidos para poder cubrir los gastos del aumento del salario mínimo. Sepan informarse con personas que sí tienen el conocimiento y sí les puedan explicar bien este tipo de temas. Y también seamos más agradecidos con lo que tenemos. Muchas veces nos quejamos, pero la solución está dentro de nosotros mismos. Aunque hay soluciones que incluso la oposición propone y me parecen muy interesantes. Por ejemplo, esta me pareció interesante porque es necesario poner un orden en los salarios que hay en los asesores de los diputados en la asamblea. Bien, Wow. No, pues sí, igual yo también estoy igual de acuerdo en esa parte, que pues sí, una cosa es, sí está bien que se aumente el salario mínimo, porque pues hay muchas personas que lo requieren y pues obviamente sí es necesario para mejorar las condiciones laborales, condiciones estructurales y condiciones de un país. Y pues igual también lo que comentó acerca de las expectativas salariales, pues sí, influye mucho la cuestión del marketing digital, mucho la parte de la edad, como ahí comentan, de los 18 a los 30, 35, pues las expectativas salariales sí son, pues sí, muy altas. Pues influye mucho igual la cuestión del marketing digital, el nivel socioeconómico, cultural, y pues como comentan, de que para ellos a lo mejor una buena vida es tener un iPhone, una computadora, estar saliendo y viajando constantemente. Y hay otras personas igual de esa edad, del 18, 30, 33 años, que no es necesario esa parte de esos gastos. O sea, a lo mejor un viaje al mes, cada 6 meses y todo eso. Eso va a depender obviamente de la psicología y de la persona de cada quien. Por ejemplo, igual ahí algo muy muy cierto y significativo que se puede ver es la parte de las personas ya de la tercera edad. Pues ellos ya vienen trabajando por mucho tiempo y pues ya tienen algún sustento, algo sólido, casa, y pues
ya no tiene a lo mejor quien mantener a un tercero, y pues al no mantener a un tercero, pues ya sus expectativas son menores, que es lo que pasa, que solamente para un buen salario, pues se podría decir 300, 400, 500 dólares o hasta menos, 600, 700, así respectivamente, porque pues ahí ya va a cubrir sus necesidades básicas, que sería salud, cosas a favor de la casa, algunos medicamentos, la comida y cosas así. Sí, varía mucho, y hay cosas multifactoriales y muchas cosas esenciales que uno debe de analizar en cada tipo de persona. Pero sí, efectivamente, ese es uno de los factores. Pero sí, esperemos y sí se aumente el salario. Aquí, por ejemplo, aquí en México, la parte del salario mínimo se aumenta cada año, y pues esa ocasión sí va a ser por encima de la inflación. Esperemos ya a finales de este año cómo quedó aquí el aumento del salario. Igual también ahí en Salvador, espero que ustedes me puedan decir y comentar y escribir. Muchísimas gracias, amigos y amigas, estamos en contacto, espero que estén muy bien, me da un gusto saludarles. Muchísimas gracias, amigos y amigas, que tengan excelente tarde, día y noche, chapines, salvadoreños y todo Centroamérica.